Bienvenidos a Latidos de Fe, un espacio donde exploraremos el pulso de una fe real y humana. Aquí encontrarás inspiración, reflexiones y conversaciones que conectan tu corazón con el de Dios. Mientras navegamos juntos los desafíos y las alegrías de la vida. Porque nuestra fe no es perfecta, pero late con fuerza, esperanza y amor. Acompáñanos en este viaje que transformará vidas un latido a la vez. Esto es Latidos de Fe. Hola, bienvenidas a este nuevo episodio. Mi nombre es Cristina. Yo soy Brigitte. Yo Alexandra. Y esto es Latidos de Fe. Estamos muy felices una vez más, otro jueves de acompañarlas y que ustedes nos acompañen a pues seguir discutiendo estos temas cotidianos que nos abordan diariamente, pero que al mismo tiempo podemos pues afrontarlos y aprender cada día más en fe acerca de ellos. Y pues antes de comenzar el tema de hoy, nos gustaría que no olviden suscribirse en este canal, activar la campanita de notificaciones, vayan a nuestra cuenta de Instagram, tenemos muchas preguntas y actividades por allá en la cual nos gustaría interactuar con ustedes, conocer sus opiniones, sus sugerencias, sus observaciones y pueden seguir creciendo esta comunidad. También estamos en TikTok y en Facebook, ¿ok? Así que nada, los esperamos por allá también. Sí, y yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho que cuando estamos preparando el tema, el Señor a nosotros también nos habla, y eso es lo que esperamos también hoy con ustedes, que ustedes puedan sentir que reciben palabra también, que les edifica, que le construye en su vida y que le hace crecer en este caminar con Cristo. Bueno, y hoy tenemos un tema que yo sé que hemos luchado todas y es ese tema de la paciencia, porque nosotras, particularmente las mujeres, la mayoría nos caracterizamos por ser impacientes, y creo que también va muy ligado como a la cultura en la que estamos, en esa cultura de prisa, de que queremos todo ya, todo inmediato, y también que si no se dan las cosas como queremos, como que nos cuesta. Entonces, esa paciencia básicamente es esa voluntad que yo tengo para esperar, pero sin queja. Eso me parece súper interesante. Es para esperar sin queja en alguna situación quizá de dificultad, de crisis o de estrés, ¿cierto? Pero también yo lo podría poner en un plano básico. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando uno va al mercado a hacer compras y está con esas dos filas allá en el supermercado y uno, bueno, ¿cuál dos filas? Con muchas filas de cajeros, y uno dice, ay, ¿a cuál me voy? A la que más rápido me atiendan. Y entonces yo digo, este tiene poquitos productos, mejor acá me hago, pero me estoy comparando con el del lado, a ver si, ay, ese avanzó más, debí haberme hecho allá, y como que empieza a salir esa vocecita de impaciencia, y entonces de eso es de lo que hoy quisiéramos compartir con ustedes, porque uno puede decir también que la paciencia es algo como natural, y a veces también decimos, ay, esa persona cómo es de paciente. Pero, y puede ser algo también que sea del carácter, del temperamento de la persona, pero realmente cuando estamos atravesando esas situaciones de crisis o de dificultad o de estrés, es cuando se pone a prueba ese comportamiento en medio de la espera, y de eso es de lo que quisiéramos compartir hoy con ustedes. Y para mí de verdad es un tema complicado. Sí. No sé, por mi personalidad o por mi forma de ser, o no lo sé, pero yo soy demasiado impaciente y lo admito abiertamente. Para mí la paciencia es un tema que me confronta, que me cuesta, que reconozco que es algo en lo que tengo que trabajar, porque realmente soy muy impaciente. No me gusta esperar. No me gusta tener que esperar para algo, no me gusta saber que algo va a pasar y que no puedo controlar que pase ya, sino que tengo que esperar a que eso suceda. No me gusta saber que algo está fuera como de mi control y que a juro hay que ser paciente. A veces hay situaciones en la vida en las que no hay opción, tienes que ser paciente. Y cuando yo pienso en la paciencia, siempre pienso como cuando vas al doctor. A veces te dan una cita a una hora y tú estás ahí, o es por orden de llegada. Entonces tú estás ahí y no toca otra que esperar. O sea, el doctor no va a quitar a toda la gente que está en la fila delante de ti porque tú estás ahí, pero tú tienes la necesidad de ir al doctor. Entonces, como tú tienes que estar, pues
toca esperar, no toca de otra. Cuando yo pienso en paciencia, siempre pienso en ese ejemplo. Es como ir al doctor. Es esperar que toque tu turno. No hay manera en la que adelantes personas. A veces estás como que, ay, ojalá esa persona se canse y se vaya. A mí me pasa eso cuando voy al mercado y al supermercado y por lo menos tengo que hacer la fila de la carnicería y empiezo, ay, tengo 10 números por delante, ojalá una persona se canse y se vaya y así yo adelanto uno. Pero es que soy bastante impaciente, es algo quizás en lo que tengo que trabajar, pero realmente la paciencia es algo que quizás yo hoy las escuché más a ustedes para aprender, porque es que yo, sí, es un tema que me cuesta. Sí, bueno, hay distintas circunstancias, distintas situaciones en las que nos toca poner la paciencia en práctica, en casos mínimos, en casos tal vez más, digamos, prolongados, pero lo que algo sí es seguro es que creemos que la paciencia es algo pasivo. Tengo que quedarme sentado, tengo que esperar, pero realmente no, la paciencia es sumamente activa, es activa en la confianza en Dios. Cristina mencionaba que le costaba mucho soltar el control, ciertamente, porque no estás controlando nada, simplemente estás confiando en Dios. Y esa es la actividad que tenemos que poner en práctica, en fortalecer nuestra fe en esos tiempos de espera y hacer que sea también más llevadero. Lo podemos llevar como un proceso, lo podemos llevar como crecimiento. Muchas veces hemos mencionado acá que el Señor nos prepara para las temporadas que vienen. A lo mejor pues no estás listo para recibir lo que viene. En fin, que sí hay muchas cosas que hacer durante el tiempo de la paciencia y la espera, de cómo ponerla en práctica, y una de ellas pues es la fe. Yo en mi trabajo juego mucho con mis compañeros porque cuando estamos en un momento de estrés, como decía Leo, o de colapso, le digo, mira, ustedes están pidiendo paciencia, pero Dios nos coloca situaciones en que tenemos que poner esa paciencia en práctica para que ciertamente venga. No para que la ejercites. Exacto. No es una varita mágica, sí, paciencia. No, practícalo. Controla tus emociones, controla la situación, contrólate tú, porque no puedes controlar la situación, no tienes el control de ella, pero lo que sí es seguro es que la paciencia no es la habilidad de esperar, sino es la actitud que tienes mientras esperas. Y mientras más negativa es esa actitud, más larga se va a hacer la espera. Más difícil. Pero mientras está pasando el proceso, pues simplemente no te das cuenta si fue largo, si fue corto, sí, porque simplemente estás dejando que Dios, y confiando en Él, obviamente, fluya en su voluntad y en su soberanía. Yo anotando. Sí, yo recuerdo que a uno le decían, cuando uno está atravesando situaciones difíciles, que le decían a uno, no, pídele al Señor la paciencia. Y a veces uno dice, Señor, dame paciencia, y llegan como más y más situaciones. ¿Para qué? Para que sea ejercitada esa fe en ese tiempo de espera. Y hay algo muy importante dentro de la paciencia, y es que además de poder ser algo natural, también es un fruto del Espíritu Santo, y creo que ahí se convierte en algo muy especial, porque cuando cada una de nosotras decidió aceptar a Jesús como su Señor, fue sellada por el Espíritu Santo, y la palabra habla de que nosotros tenemos los frutos del Espíritu Santo, pero esos frutos no llegan clic de la nada, sino que pasan por ese proceso donde los trabajamos y los ejercitamos. Pero lo bello de todo es que no estamos solas en ese proceso, sino que el Espíritu Santo está con nosotras ahí. Sí, podemos leerlo incluso en Gálatas 5... se me olvidó. 5:22. 5:22. Ahí podemos encontrar en nuestras Biblias el fruto del Espíritu, que no simplemente es paciencia. También el fruto del Espíritu es fe, amor, benignidad, bondad, gozo, paz. Podemos ver el fruto del Espíritu Santo, y entre ellos la paciencia, que sinceramente, como les digo, es algo que me cuesta, pero sí entiendo que es parte del fruto del Espíritu. Y si yo me reconozco a mí misma, salva por gracia a través de la fe, y entiendo que el Espíritu Santo está morando en mí, pues a veces me toca a mí decir, bueno,
esto es parte de tu fruto, Señor, esto es parte del fruto de tu espíritu, así que por favor ponlo en obra en mí. Y es cierto lo que ustedes dicen, muchas veces oramos, Señor, dame paciencia, que no puedo con esta situación, no puedo con esta persona. Bueno, ahí el Señor te manda más tarea para que ejercites esa paciencia. Y es parte del Señor querer moldearnos, porque el Señor no nos quiere impacientes. La impaciencia no es buena, yo se los digo. O sea, querer saber algo ya, o querer que algo pase ya, o querer tener el control sobre las cosas, no es lo que el Señor quiere para nosotros, porque es algo que nos puede cargar, nos puede causar ansiedad, nos puede causar impotencia. Entonces, como el Señor no quiere eso en nosotros, nos dice, sé paciente. Y yo creo que lo más difícil de la paciencia es la espera, porque no es fácil poder sentarse y simplemente esperar. Pero la espera va ligada a la confianza. Entonces, si yo estoy confiando, si yo estoy descansando en el Señor, si yo estoy creyendo en sus promesas, si yo sé que algo va a pasar porque Dios dijo que iba a pasar, entonces la espera se puede hacer un poco más ligera. Aunque nuestra carne se levante y diga, quiero ya, quiero saber, quiero que pase, y incluso nuestra oración quizás se torna como, Señor, hazlo ya, Señor, quiero que pase esto, Señor, ¿por qué no está pasando esto? O sea, ¿cuántas veces yo no he orado así, Señor, ¿por qué no está pasando? O sea, ¿por qué tú no quieres que esto pase? Y quiero que se haga, y sabes, en la oración uno dice, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, pero realmente en mi corazón lo que hay es, Señor, ¿por qué no se está haciendo mi voluntad y se está haciendo la tuya? Y es cuando nos toca respirar, en estar en ese tiempo de espera y poder decir, Señor, o sea, reconozco humildemente que tu voluntad es mayor que la mía, es mejor que la mía. Y si no está pasando en este momento, pues tú sabes la razón. En el futuro lo entenderé. En este momento es difícil, es doloroso, voy a llorar, no sé, me voy a poner triste, me voy a enojar, ¿sabes? Paso por todas las etapas del duelo. Pero al final, cuando ves la promesa cumplida, o cuando ves que el Señor obró, o cuando ves el milagro, es que tú puedes mirar atrás y decir, bueno, quizás en ese momento no entendía, ahora lo entiendo. Y esas cosas son buenas porque te ayuda a un punto de poder ver atrás y recordar lo que el Señor estuvo haciendo en tu vida. La siguiente vez que te toca enfrentar algo en lo que tienes que ser paciente y pases por la misma situación, vas a poder mirar atrás y decir, bueno, el Señor está orando como lo hizo antes y pude ver el resultado de esto. Entonces, en este tiempo de espera, quizás sea un poco más paciente o sea más tranquilo para mí, o no me frustre tanto, o no tenga ansiedad por saber algo, o porque algo suceda, porque sé que el Señor va a obrar. Y hay algo interesante que tú dices, bueno, que ya hemos conversado hoy con el tema de que es un fruto del Espíritu. Si es un fruto del Espíritu, obviamente, por contraste, no es un fruto de la carne. Exacto. Entonces, ¿cómo sometemos nuestra carne, nuestro espíritu en estas circunstancias de impaciencia? Eso también es un buen ejercicio, ¿no? El reconocer que es nuestra carne la que quiere tomar el control a través de la autosuficiencia, a través de cómo lo hago yo, cómo lo resuelvo, por qué no pasa, por qué no es como quiero. Estás dándole mucho espacio a tu carne para que tome posesión y se olvide de que eres una hija de Dios. Y se olvida que vivimos en gracia. Ahorita estoy leyendo un libro muy interesante que se llama El Evangelio de los Andrajosos. Es muy bonito y entre uno de los primeros capítulos el autor habla sobre la gracia. Que obviamente, como buenos cristianos, sabemos que no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer para ganarnos la gracia de Dios. Pero vivimos en un eterno legalismo de querer hacer las cosas. Y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Y cómo hago para que pase, y cómo hago para que sea, y cómo hago para que, no sé, se haga realidad. Y no, las personas que vivimos por gracia no deberíamos de tener cierta impaciencia por hacer, porque si ya de por sí con nuestras manos no podemos ganar nuestra salvación, ¿qué más podemos hacer? Sino vivir y crecer en confianza y fe en el Señor, en simplemente sentarnos a la mesa con el Señor, sentarnos en comunión con Él y dejar que nuestra fe se alimente en esos tiempos de espera, en esos tiempos de impaciencia. ¿Y cómo sometemos nuestra carne? Pues pasando más tiempo y comunión con el Señor para que Él nos siga preparando en los procesos que estamos atravesando. Es decir, que esa paciencia se viene revelando como esa expresión de fe y amor también hacia el Señor. Amor porque estoy segura, si yo amo a Dios, yo estoy segura que si Él me dice, stop, espera, no es el momento de la promesa, o espera, yo estoy cuidando de ti. Entonces,
es confiar también en esa protección por amor que nos da el Señor en esos momentos. Y ahorita que mencionabas lo de la gracia, yo alguna vez escuché y me pareció súper interesante respecto a la paciencia, que también es esa capacidad de aguantar, pero en Cristo, en medio de esas situaciones. Y yo decía, pero ¿cómo así? Entonces esa persona contaba una historia que me hizo entender un poco, y es: si tú, por ejemplo, estás esperando el estreno de una película así que te encanta y que tú la estuviste esperando por mucho tiempo, llegó el día de ir al cine y llegaste, compraste tus palomitas, tu gaseosa y te la tomaste en medio de la película, y están en esa escena emocionante y tú estás ahí en el cine súper concentrado en tu película, viendo esa pantalla, pero te dan unas ganas de ir al baño porque te tomaste toda la gaseosa. Entonces esa paciencia es como aguantas en medio de ese, viendo a quién, a la pantalla, viendo a Cristo. Te estás poniendo tus ojos en Cristo mientras estás pasando ese momento, porque el final va a ser mucho mejor, porque la promesa va a ser mucho mejor. Entonces eso me gustó mucho y me parece interesante, y nos ayuda como a ejemplificar cómo pasamos ese tiempo durante la espera, con la vista en Cristo, ¿cierto? Con los ojos puestos en Cristo, confiando en la promesa que va a llegar. Y hay otra parte también, y es: ¿qué pasa cuando la promesa quizá no la alcanzamos a ver? Porque también puede ocurrir. Yo pensaba, hay muchas historias en la Biblia. Por ejemplo, Moisés jamás entró a la tierra prometida y él esperó, él hizo lo que tenía que hacer, él hizo lo que le mandó el Señor en ese momento en el desierto, sacó al pueblo de Egipto, hizo todo este tema, pero él no vio la promesa en sí. Pero aún así, su recompensa, ¿dónde estuvo? Su recompensa está eterna. Entonces yo creo que eso a nosotros, en los que estamos en algún momento, porque todos estamos esperando algo, siempre tenemos una promesa que el Señor nos ha hecho, y en ese momento, cuando estamos en esa espera, vale mucho la pena poner los ojos en Cristo y saber que no estamos solas y que lo que viene es mejor que lo que estamos viviendo hoy. Pero si aún no llega a pasar, también estamos con la esperanza eterna en Cristo, porque Él nos ha prometido algo mucho mejor, algo mucho mayor en la eternidad. Y pienso también, cuando nos vamos a la Biblia, en el caso de Abraham y Sara. O sea, eso es un caso de paciencia. Una gente que ya estaba mayor, una gente que se le había prometido, o sea, el hijo de la promesa, aquel que iba a ser descendencia, que iba a haber multitud de descendencia para Abraham. Y entonces pasaron demasiadas cosas, usted puede leer la historia en casa, pero ellos estaban muy mayores, ya no era posible físicamente tener hijos, pero la promesa seguía en ellos, y eso era un tema de esperar y esperar hasta el punto de decir, bueno, o sea, esto quizás ya no va a pasar, ya yo estoy muy vieja, decía Sara. Incluso se rió una vez que el Señor volvió a confirmar la promesa: no, ya eso no va a pasar, yo estoy muy vieja. Y vemos como quizás en la espera podemos llegar a dudar de Dios y de lo que Dios dijo, de lo que Dios prometió, de lo que Dios dijo que iba a hacer. Porque nos impacientamos. O sea, esa impaciencia nos lleva a que en medio de la espera dudemos, pero ahí es donde tenemos que levantar nuestra fe y decir: fiel es quien hizo la promesa. Si Dios prometió, Él va a cumplir. Y mi confianza no está en lo que estoy viendo, mi confianza está en mi Dios que hizo los cielos y la tierra. Hoy que pensaba en este tema, recordaba la letra de Waymaker, el puente de Waymaker, que dice: even when I don't see you're working, even when I don't feel it, you're working. O sea, aunque yo no estoy viendo, aunque yo no estoy sintiendo nada, el Señor está trabajando. Y dice: you never stop working. O sea, nunca paras de trabajar.
O sea, el Señor no para de trabajar y de obrar a favor de sus hijos, aunque no lo estamos viendo, aunque no estoy sintiendo nada, aunque quizás estoy yendo en oración y no siento que pasa nada, no veo que está pasando nada. Nuestra confianza debe estar en saber que el Señor no está durmiendo, el Señor no está descansando, el Señor no se olvidó de nosotras. Él sigue obrando, aunque aún no lo estamos viendo. Pero así como Abraham, pues en algún momento esa promesa va a ser cumplida. O como en el caso de Moisés, ver la tierra de lejos, pero nuestro legado, lo que sembramos en otras personas, en nuestra generación, en nuestra descendencia, va a llevar la promesa en ellos y se va a cumplir, aunque la veamos de lejos. Entonces, la palabra del Señor es fiel y Él siempre cumple lo que promete. Así que esa debe ser nuestra confianza. Y sea el caso de Moisés, o sea el caso de Abraham y Sara, hay algo en lo que tenemos que ser claros y es tomar nuestra posición de humanos, de hijos y darle lugar a Dios. Si Él es Dios, Él es soberano y es su voluntad la que creemos la voluntad que queremos que sea hecha, no podemos impacientarnos o aún así reprochar que nuestra voluntad no está siendo hecha, porque reconocemos que no hay nada más poderoso que Dios y tenemos la bendición de poder estar de su lado y de que Él nos llame hijos y de que Él tenga misericordia de nosotros. Entonces llega el punto en el que llegamos incluso a llegar a reclamarle a Dios nuestra voluntad y las ganas que queremos nosotros de que las cosas se cumplan a nuestra manera y olvidamos completamente el lugar que tenemos en la historia. Y eso también nos aparta y nos aleja de la fe y nos aleja pues de Dios mismo. Hay otro tema que queríamos tocar un poco y es que la paciencia nos ayuda a amar como Jesús amó o como Jesús ama. Sí. Así como hay circunstancias, también hay personas como nosotras, ¿no? Con quienes tenemos que lidiar día a día. La Biblia nos enseña mucho el tema de vivir en comunidad, de amarnos unos a otros, de tenernos paciencia unos a otros, de consolar unos a otros. Y si la Biblia lo resalta tanto es porque sinceramente pues no siempre tenemos esas ganas tal vez o tengamos situaciones en las que eso no se dé de tal manera, pero una de las cosas que por lo menos a mí me ayuda en esto es reconocer la empatía, tener empatías con otras personas, reconocer sus circunstancias, reconocerlas cercanamente, reconocer que también son hijos de Dios, así como yo, y ese amor que Jesús nos ha inculcado nos ayude pues a crecer en paciencia, en la convivencia con nuestros hermanos en la fe, o incluso no en la fe, en cualquier comunidad en la que nos encontramos, ¿no? Porque al final tenemos que hacer luz y tenemos que dar a conocer a Jesús incluso con todo lo que hacemos o decimos. Entonces, en el momento en el que vivimos en esa comunión con el Señor y ponemos en práctica ese fruto del Espíritu, podemos darlo a conocer y se nos hace más amena y más tranquila esa convivencia diaria con las personas. Algo que yo hago es que yo trato de no tomarme las cosas personales. O sea, en el ministerio tú trabajas con mucha gente, lidias con mucha gente, conoces gente nueva cada día, cada semana. Y yo trato de no tomarme las cosas personales, ¿sabes? Entiendo y soy empática, como tú dices, en el sentido de que, aunque yo tampoco a veces no tengo el mejor día todo el tiempo, pero sí trato de ponerme quizás en el lugar de los demás y entender que quizás una persona no está teniendo un buen día y te habló de una mala manera. Y no te lo puedes tomar como que, ay, esa persona me hirió, me dijo, no sé qué. No, o sea, hay que ser paciente con las otras personas y entender que a veces la gente no tiene un buen día todo el tiempo, a veces la gente se siente mal y reacciona de cierta manera, a veces, no sé, quizás perdió el trabajo y no quiere compartirlo con nadie y actuó de cierta manera. Entonces, hay que saber ser empático con la gente. Y algo que tú dices es cierto, la Biblia resalta muchas veces los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que no es fácil. El Señor sabe que no es fácil amarlos a todos. Y es fácil amar y estar bien con aquel que te cae bien, con aquel que tienes cariño, con aquel que te la llevas bien, con aquellos que consideras tu amigo. El reto está en ser paciente y amar y levantar y perdonar y estar para aquellas personas con quizás no te las llevas tan bien o quizás no te cae tan bien o quizás te hizo daño. Y entonces ahí es donde está viene el fruto del Espíritu a nosotras. El Espíritu Santo a enseñarnos y a corregirnos y a decirnos,
sé, paciente con las personas. Y es importante también resaltar esto, no es simplemente ser paciente con mis propias áreas, sino ser paciente con los demás, mostrar esa paciencia en otros ámbitos de nuestra vida y con las personas que nos rodean. A veces cuando yo enfrento alguna situación con alguna persona, a mí me funciona mucho pensar en la paciencia que Dios ha tenido conmigo. Yo creo que eso me pone un polo a tierra y me dice, además de que Él lo menciona en su palabra, yo digo, Señor, tú has sido tan paciente conmigo que yo no voy a poder ser paciente con esta persona. O sea, eso me ayuda mucho como a generar esa empatía que mencionamos. Por otro lado, también yo no sé si vale la pena pensar en las razones que quizá están generándome esa impaciencia. Por ejemplo, a veces es fácil ser paciente cuando no tocan algo que me duele, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mi esposo es súper apasionado con los carros y un día mi esposo saca mi carro y entonces se lo rayan y entonces de pronto la persona le dice, tranquilo, yo le voy a pagar todo, y mi esposo puede decir, claro, no te preocupes, porque era el carro mío. Pero ¿qué tal si saca el carro último modelo sacado de concesionario que compró hace una semana y se lo rayan? De pronto ahí la impaciencia, ya la paciencia no se ve reflejada de la misma manera. Entonces, realmente vale la pena también analizar un poco cuál es esa raíz en el corazón que está mostrando esa impaciencia, porque ahí es donde la tenemos que ejercitar. Cuando tocan algo que nos duele, o pasa mucho con las personas, con los hijos, con el esposo, con los padres, entonces tocan algo con ellos y eso sí me explota. Entonces ahí también mostramos el carácter de Jesús y ahí también ejercitamos ese fruto de la paciencia. Hay otro tema, y es cuando estamos atravesando esos momentos difíciles, algo que menciona el libro de Santiago. Okay. Ese libro me gusta mucho y dice que tengan por sumo gozo cuando tengan que atravesar diversas pruebas, porque la prueba de la fe produce paciencia. Y yo decía, ¿en serio? Sí, Señor. Ahí, cuando estamos pasando por esa prueba de fe, ahí es donde nuestra paciencia se va produciendo. Entonces, vale la pena estar gozosos, como lo dice el Señor en su palabra, y confiar en las promesas que Él nos ha hecho, porque seguramente las vamos a ver cumplidas, y si no, como tú lo decías, de generación en generación. Sí, yo creo que ese es pues el mensaje que queremos compartir hoy, pero yo quisiera como concluir todo lo que hemos dicho y resumirlo en que nuestra confianza esté en nuestro Señor. Yo creo que la paciencia se resume a eso, o el contrarrestar la impaciencia se resume a eso. Confío en el Señor, le dejo a Él mi situación, mi carga, una persona, una cosa, no sé, un sueño, lo que sea, se lo dejo a Él. En vez de cargarme con ansiedad, frustración, porque la espera trae frustración muchas veces a nuestra vida, dejo en las manos del Señor en esa espera y confío en Él, confío que Él va a obrar. Sí, a mí me gustaría agregar que pudiésemos aprender de Jesús en general para concluir con respecto a todo esto, porque pues nadie más paciente que Jesús, como Ale lo decía, o sea, cuán paciente no ha sido Él con nosotros, cuánto más no podemos ser nosotros pacientes con nuestras circunstancias. Y una de las cosas que podemos puntualizar es que primero se pasaron 30 años hasta que Jesús pues pudo iniciar su ministerio, por ejemplo. Pasas 30 años sabiendo que eres el Hijo de Dios, que tenías un propósito, que tenías una misión, que ciertas cosas van a pasar, pero aún así Él tuvo que prepararse, tuvo que ser carpintero, tuvo que ser hijo, tuvo que ser obediente, tuvo que pasar todo ese proceso para luego pues iniciar a hacer para lo cual Él había sido enviado. Soportó nuestra cruz, soportó nuestros pecados en la cruz, o sea, lo hizo sin quejarse y sin reprocharlo, lo hizo pues por amor. O sea, ¿qué más podemos pedir?
Luego sabemos que Jesús fue muy paciente con sus discípulos, o sea, 12, hay una canción que dice, tomó 7 outsiders, como que 7 donadies, 12 12 donadies de cual que nadie quería, que a nadie les importaba, y pues convivió con ellos los 3 años de su ministerio y los soportó y les enseñó y estuvo con ellos y, o sea, tuvo mucha paciencia con sus discípulos, así como la tiene con nosotros hoy en día. Y por último, aún hoy en día espera pacientemente a que el mundo se arrepienta. Si vamos al libro 1 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese también es el mensaje final que queremos darles el día de hoy. El Señor está esperando para aquellos que aún no le conocen o aquellos que aún están esperando en sus propias fuerzas, aquellos que aún se impacientan porque saben que no tienen el control sobre todo, puedan venir cargados y cansados para que Él les dé descanso a los pies de la cruz, para que Él pueda limpiar y borrar todo ese pasado que de alguna manera nos trasciende y podamos ser libres del yugo del pecado y aún así podamos tener esperanza en la resurrección de nuestro Señor y pues vivir para Él y poder tener esa confianza, poder poner activa nuestra fe en esos tiempos de espera. Así que bueno, nada, como siempre los invitamos a que conozcan más al Señor y tengan más comunión con Él. Así es, aprendamos a ser pacientes en el Señor y a esperar en Él creyendo que su plan es mayor que el nuestro y su voluntad, de verdad, les digo, es mejor que la nuestra. Así que bueno, te invitamos a que una vez más compartas este contenido, compartas este video, te suscribas a nuestro canal, le des like, nos dejes un comentario, algo bonito que el Señor haya hablado tu vida en este episodio, o también déjanos ideas de qué quisieras escuchar en los siguientes episodios, temas que quisieras escuchar, que nosotras pudiéramos abordar en el futuro. Así que te bendecimos, esperamos que hayas aprendido algo hoy, que el Señor haya dejado en tu corazón algo especial y que si estás pasando por alguna prueba, alguna circunstancia en la que necesitas paciencia, lo puedas dejar en las manos del Señor, descansar en Él y confiar en la obra del Espíritu Santo en ti. Así que hasta la próxima, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao, chao.